Es una pelea donde ambas partes se acusan de lo mismo. El gobierno nacional señala de que la provincia no envía de manera equitativa los fondos hacia los intendentes de Cambiemos. ¿Qué dicen los intendentes de Unión por Córdoba? Que la nación centraliza los fondos en esa caja y que se ven beneficiados aquellos intendentes que forman parte de la misma línea política del macrismo y perjudicados los de Unión por Córdoba. En el medio, la gente, las obras postergadas, la necesidad de que esos recursos inevitablemente lleguen porque terminan siendo la solución para muchos problemas. Estamos junto al intendente de Canal, Carlos Pegletti. ¿Cómo le va, intendente? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy agradecido por la invitación. Por favor, para nosotros es un placer tenerlo aquí. Usted estuvo en la reunión de los intendentes de Unión por Córdoba con el ministro Frigerio. ¿Qué sensación se llevó de aquella reunión? Sinceramente, el ministro Frigerio no ha informado realmente la veracidad y los alcances de la reunión. Evidentemente se distorsionó en un sentido común en donde se confundió a la comunidad. ¿Qué es lo que significa esto? Los alcances determinaron de que si bien fue uno de los temas que se discutieron al respecto, a la distribución en forma equilibrada de todos los fondos, no tanto como de la provincia y de la nación, los alcances ameritan de que debemos trabajar en forma conjunta, preservar la amistad que hay entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Evidentemente son muy buenas relaciones y por lo tanto lo que tenemos que hacer es hablar de certezas. Lo que hizo el ministro Frigerio evidentemente no fue claro en el concepto, generó un criterio sensacionalista de distribución, siendo que los alcances de la reunión ameritan otras circunstancias que son más importantes para la comunidad. ¿Por qué habla de criterio sensacionalista? Quiso un título en lugar de... Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando hablamos de distribución tiene que ser equilibrada de acuerdo a un sistema, a un programa nacional y a un programa provincial como tiene nuestro gobierno provincial al respecto. ¿Qué es lo que significa esto? Tiene un sentido práctico de que el Estado Nacional tiene que hacer una distribución equilibrada de acuerdo a la riqueza de nuestro país, de acuerdo al crecimiento demográfico de cada ciudad. Porque hoy Canals está sufriendo puntualmente de viviendas. Y venimos sufriendo desde el gobierno anterior. Evidentemente la distribución o el llamado de atención que generó el señor Frigerio con respecto a la intención, ¿no es cierto?, de Estado Nacional con respecto a lo que quiere de generar una falta de comunicación o una falta de distribución por parte de la provincia, está equivocado. Tienen que bajar los funcionarios de turno de ambos estados, verificar realmente la situación y comunicarle a la sociedad de qué forma se va a distribuir la vivienda al respecto. Y no actuar sobre acciones de tanta sensibilidad como es la vivienda, ¿no? Es decir, falta un programa. Un programa. Uno advierte en esto, intendente, que es un problema que es propio de muchos gobiernos, ¿no? Que prefieren centralizar la caja y que vengan los intendentes o los gobernadores a buscar esos recursos. Y a veces es un mal que no es solo de la nación, también es de las provincias, hasta uno podría pensar de los propios intendentes, que en el reparto de recursos de instituciones y demás. Un mal político, esta cuestión de utilizar la caja como si fuera propia y no del Estado. Sí, felizmente dentro de lo que puedo hablar como conocimiento técnico de lo que está ocurriendo en la provincia hay una distribución federal como corresponde. O sea, cada ciudad recibe los recursos, ¿no es cierto?, en forma equitativa de acuerdo a la distribución de la coparticipación. Ese porcentaje determina todos los programas, ¿no es cierto?, de la provincia al respecto. Eso se puede comprobar. Lo que ocurre a nivel del Estado Nacional y referentemente a lo que acaba usted de decir, que evidentemente hay intenciones, ¿no es cierto?, de Estado por generar acciones de política y de beneficio, ¿no es cierto?, de captación de intendentes, es posiblemente el error que ha incurrido durante toda la vida en nuestro país. Entonces, si este Estado Nacional evidentemente considero de que tiene que tener una estructura totalmente diferente a la que hemos vivido, se requiere de una distribución de acuerdo al crecimiento demográfico. A ver, perfecto, hablemos de Canals. Canals, de acuerdo a mi estadística, requiere de 300 viviendas. No estamos hablando de una, o sea que hay un faltante de más de 10 años que no se hacen viviendas como corresponden. Entonces, el Estado Nacional tiene que ser un criterio de prevención, ¿no es cierto?, al respecto y una distribución equilibrada. Si uno va al departamento, al ministerio o a la Secretaría de la Vivienda, automáticamente
cuando uno le transmite las estadísticas de acuerdo al crecimiento demográfico de cada ciudad, evidentemente ya tienen más o menos estadísticas de certeza de cuánto requiere, ¿no es cierto?, el complejo habitacional de un pueblo. Si hablamos específicamente de mi ciudad, que la conozco, ¿no es cierto?, como la palma de mi mano, podemos determinar, y hemos determinado con los funcionarios de turno, de que se requieren de mínimo 250 viviendas. Entonces, cuando transmitimos un mensaje, ¿no es cierto?, a la sociedad, tiene que tener coherencia, equilibrio y ser equitativo de acuerdo a los alcances, más allá de las discusiones internas que haya entre gobiernos o entre acciones partidarias. Lo que ocurrió, que se tomó de una versión solamente, una sola partecita, de que están insistiendo con un criterio erróneo por parte del Estado Nacional en confundir a la población con respecto a supuestos y no de certezas. Lo que tendría que haber hecho el señor Frigerio, el ministro, bajar todo su gabinete o todo su equipo económico, ir al departamento, ¿no es cierto?, ejecutivo de nuestra provincia y ver cómo se distribuye. Entonces, de esa forma, no se generan expectativas, ¿no es cierto?, que hacen a la confusión. Por lo que usted señala, es difícil pensar de que estemos cerca de un acuerdo. Uno dice, bueno, se reunieron los intendentes con Frigerio, estuvieron incluso funcionarios de la provincia, el senador Caserio. Uno podría imaginar, bueno, se abrió una puerta. No parece quedar esa señal después de... Sí, ese es el acuerdo que tendría que haber mencionado y los alcances de la reunión, que lo que no se cometió como un flagelo de no comunicarlo. Evidentemente, se determinó lo siguiente, que vamos a reunir nuestros equipos, tanto los dos gobiernos, para poder determinar acciones en conjunta. Preservar la amistad que tenemos, que es muy buena. La convivencia que existe entre los dos estados, entre el presidente de la Nación y nuestro gobernador, es una relación de muy buena equidad. Por lo tanto, bajo esos criterios, bajar todos los antecedentes y los ministros de cada ambos para poder determinar una acción en conjunto y empezar a trabajar en algo equilibrado. ¿Qué pasa, intendente, con los fondos, ya sean nacionales o provinciales, también para otras obras como de infraestructura? ¿Qué pasa con el agua potable, cloacas en la localidad de Canal? ¿Se están llegando? Sí, no por parte del Estado Nacional, sí por el Estado provincial. Por ejemplo, como bien le dije hace un ratito, de que la distribución es equilibrada de acuerdo a lo que es la coparticipación. Por cierto, gracias a Dios, dentro de los programas, ¿no es cierto?, de infraestructura que tiene desarrollada la provincia, uno de los programas determina desarrollo de infraestructura en cada localidad. Bueno, perfecto. Tiene, de acuerdo a la capacidad de la coparticipación, Canals tiene, ¿no es cierto?, el acceso directo de tomar un crédito de 2.300.000 pesos para volcarlo a infraestructura, en este caso a cloacas. Con respecto al Estado provincial, con un plan general para toda la provincia, eso me consta, ¿no es cierto?, porque evidentemente con Alberto Bresciano, que es el secretario de Sanidad, ¿no?, de Salud, de la infraestructura de cloaca y servicio, perdón. El ingeniero Alberto Bresciano, conjuntamente con el gobierno provincial, han determinado parámetros de inversión de inmediato, que es cloaca y agua. Por cierto, Canals va a recibir, ¿no es cierto?, un plan de desarrollo que ya está aprobado, ya se ha llamado a licitación, de 30 millones de pesos aproximadamente, con la empresa Marinelli, de aquí, de Río Cuarto, para hacer toda la parte de infraestructura de cloaca red troncal. Esos programas tienen acceso todos los partidos políticos todas las intendencias de distintas gobernadas con distintos partidos políticos. Eso existe, es una gran realidad. Por eso cuando hablamos de equilibrio, de distribución, estamos hablando, y le estoy hablando, de certezas. Que todos los municipios tienen el derecho de poder exigirle al gobierno provincial a determinadas acciones para cubrir los requerimientos básicos. Y hablar de cloaca es hablar de salud, o sea que tenemos un buen progreso, digamos, en ese sentido. Intendente, ¿cuál es la realidad del contexto industrial en Canals?
el contexto macroeconómico que parece favorecer sobre todo la producción agrícola y sus derivados, la elaboración ya sea de tambos, de lo que es la materia prima, ¿cómo termina impactando en la zona de Canal? Sí, ¿Nos está favoreciendo? Sinceramente la inundación nos ha afectado muchísimo. Tenemos una fiesta nacional del oro blanco, es el símbolo representativo de nuestra actividad primaria y la producción del producto bruto más importante que se genera en la sociedad y en la producción, ¿no es cierto?, de la zona, que es la leche, la lechería. Evidentemente, gracias a Dios, hay una infraestructura que está desarrollando, ¿no es cierto?, la empresa Mastellone, o sea, la Serenísima, en modificar la planta, ¿no es cierto?, en tecnificación más de elaboración de última generación. Eso permite que van a elevar, ¿no es cierto?, los coeficientes de producción de elaboración a 300.000 litros. La zona, evidentemente, si la dividimos, como está sectorizada, tenemos el 40% que es actividad ganadera lechera, y un 60% que es agrícola, o sea, ha tenido predominio la actividad agrícola sobre la ganadería, ¿no? Usted recién hablaba de las inundaciones, estamos hablando de las inundaciones del año pasado que todavía están, bueno, mostrando sus secuelas, sus consecuencias, claro, pese a que no han sido damnificados por las lluvias de los últimos meses, ¿no? Gracias a Dios, ¿no es cierto?, las lluvias han sido generosas, importantes, abundantes, pero muy bien distribuidas. Podemos decir de que dentro de lo que es la provincia y debido a la situación de emergencia que vivió Canals y toda la zona, se desarrollaron 2 canales, ¿no es cierto?, de un total de 70 kilómetros de recorrido. 35 uno y 35 el otro aproximadamente, o un poco más, un poco menos. Sobre el costado de la Ruta 3, que desemboca a Canals. Ese canal evacuador está desarrollado de manera tal para regular las cuencas cerradas. No determina de que vamos a secar las cuencas. ¿Por qué? Porque sería muy peligroso secar las cuencas, motivo a que habría voladuras de salitre, ¿no es cierto?, y perjudicaría, ¿no es cierto?, el ecosistema de la zona. Entonces, hoy los canales evacuadores, si bien están en un 70%, casi a un 80%, no podemos superar la ruta 8 por debido a los problemas que tiene la ruta 7, no se puede cortar. Entonces, ¿qué significa? Que las cuencas trabajan por capilaridad. O sea, se comunica todas las cuencas cerradas de nuestra localidad, que son 3, con la Laguna de los Novillos, la Laguna de la Copa, y desemboca a la altura del río Saladillo, que es la continuación del río Cuarto. Sinceramente es una obra magnífica, tengo que agradecérselo enormemente al presidente de Vialidad porque entendió la circunstancia, se lo transmitimos a nuestro gobernador Juan Echaretti y evidentemente determinó un campo de acción en solución para buscar un elemento de evacuación, liberar la ruta 3 que estaba cortada. Propio a esto mejoramos, ¿no es cierto?, la actividad productiva, pudimos salir con la leche, que es muy importante, y estamos recuperando algunos caminos que hoy todavía están abnegados, ¿no es cierto? Le consultaba hace instantes de la cuestión de la industria y la industria láctea en particular. Cuando usted observa lo que ha pasado con Sancor en otras localidades y la realidad, ¿no?, muchas veces se ha planteado si el problema es solo Sancor o hay una situación que se debe debatir profundamente sobre las condiciones de la producción láctea. ¿Quién se queda con...? Porque cada vez pagamos más cara el litro de leche. Cayó abruptamente el consumo de leche también en la Argentina. Este es todo un dato preocupante, porque esto también tiene que ver con la nutrición de nuestros hijos y demás. ¿Es solo Sancor o hay un problema que debe debatirse en la producción láctea, de la cual los intendentes quieren ser parte también de esta discusión? Usted sabe que tengo conocimiento técnico muy bien claro sobre el concepto. ¿Por qué? Porque he sido dirigente de Cartes muchos años y presidente de la Sociedad Rural de Canals y he estado en la Mesa Nacional de Lechería. Conozco el tema con exactitud. Le puedo garantizar que hay 2 problemas, ¿no es cierto?, que se suscitan dentro de lo que es la actividad, es la comercialización de la lechería. A nivel internacional, los commodities internacionales cayeron, ¿no es cierto?, abruptamente porque hay una excesiva producción de leche y una actividad de consumo menor a nivel mundial. Segundo, a todo esto, evidentemente se generaron determinados desequilibrios que dentro de lo que es nuestro país y dentro de lo que es la actividad de consumo, aparte de haber bajado porque ha caído sustancialmente el poder adquisitivo de toda la familia, eso lo vemos a diario en Acción Social de mi localidad,
Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Sumado a todo esto, las dificultades que tuvimos con el agua. O sea, fue terrible lo que pasó con las inundaciones en todo el país. Sí, muchos y en tambos que se cerraron. Claro. En todas las zonas, ¿no es cierto?, productoras de leche, como Rafaela, Sunchales, Brickman, Mortero. Conozco eso con exactitud, los productores ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Evidentemente, todavía aún está sostenida la producción a nivel internacional en 10.000 millones de litros de leche aproximadamente. Se considera de que va a caer todavía va a haber un desprendimiento de tambos que se van a dejar de producir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el trastorno que sufrimos durante el periodo, los 2 años anteriores, en la caída de los precios internacionales, los commodities, no teníamos muy buena exportación con lo que es la lechería, en lo que es la leche en polvo, ¿no es cierto?, específicamente. Conjuntamente con la actividad de consumo que se generó un trastorno económico en toda la sociedad, en donde el poder adquisitivo de quienes consumen aquí en la Argentina no estaba muy bien del todo. Aún hoy persiste que, y de acuerdo a las estadísticas que se han determinado, que el 30% de la población está en un estado casi de indigencia. Eso hace que ha cambiado la rutina de alimentación. Entonces se privan de tomar la leche, ¿no es cierto?, pero no de una Coca-Cola, por ejemplo, pero sí de la leche, y como consecuencia ha caído el consumo. Entonces, ¿qué reflejo tiene hoy exactamente la lechería en la Argentina? Que va a seguir cayendo, se van a seguir vendiendo algunos tambos, y lo que ocurre en Sancor, que es lamentable, digamos que no ha habido una actualización, ¿no es cierto?, en su criterio de inversión industrial y cubrir con menos cantidad de empleados la misma elaboración que estaban produciendo. ¿Qué es lo que hizo la Serenísima en Canals? Técnicamente la intención, ¿no es cierto?, es de mejorar toda una infraestructura automatizada, donde corría el riesgo que a lo mejor quedaba mano de obra desocupada, pero no, incorporaron mayor cantidad de litros de leche y se estabilizó. Creo que se merita una acción, ¿no es cierto?, en conjunto de análisis muy profundo. Intendente, muchísimas gracias por esta visita, no solamente por lo que tiene que ver con la realidad política, sino por ayudarnos también a debatir esta cuestión de la producción de la leche, que es muy preocupante porque además incide fuertemente en muchas localidades de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, de San Luis, de La Pampa y de Buenos Aires. Muchísimas gracias y la invitación abierta para que regrese cuando lo desee. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado a esta mesa. Invito a Canals, ¿no es cierto?, a que participemos, hablemos de nuestra localidad, de todas las acciones que estamos desarrollando. Es muy lindo en lo que es cloaca, en lo que es vivienda. Tenemos un obrador que producimos los componentes para poder facilitárselo a la sociedad. Y bueno, y también ahora progresivamente con una serie de cosas que puede ser el gas que ya llega a Canals, que es muy importante. Lo vamos a desarrollar seguramente. Muchísimas gracias, Intendente. Muy amable por su atención.